Ese dato es un audio de la declaración del señor ministro de Salud ayer sobre las vacunas del COVID. Esto dijo el ministro. Que estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, ni menos con los indígenas, con los negros y con los más pobres de este país, con los campesinos. Estas son las palabras del señor ministro de Salud que han causado una controversia de las muchas que nos regala cada semana la administración del presidente Gustavo Petro alrededor de temas varios. Por supuesto, todos entendemos que en el momento de la pandemia el mundo no estaba preparado, era algo totalmente nuevo, los laboratorios corrieron, los científicos corrieron, todo el mundo a tratar de dar con la vacuna más perfecta, los desarrollos se fueron dando sobre la marcha como corresponde para reaccionar mundialmente a una situación que era inédita. Hubo experimentación, pero para muchos las palabras del ministro sugieren cierta irresponsabilidad de parte de la administración pasada en la manera en que llegaron las vacunas a Colombia y se suministraron a la gente. Y para aclarar ese punto que es fundamental, nos acompaña el exministro de Salud, Fernando Ruiz, que ayer puso, como lo recordamos más temprano en 6 AM, puso en redes un video muy puntual. Exministro, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, un saludo para ti y todos tus oyentes. ¿Hubo algún tipo de ilegalidad, de marrulla o de maniobra en la manera en que entraron las vacunas y se aplicaron a los colombianos en esa época del COVID? Gustavo, absolutamente ninguna. Estas vacunas fueron utilizadas por más de 6.000 millones de personas en todo el mundo. Yo quiero recordarle a todos que las vacunas primero eran aprobadas para su uso de emergencia, que entraban en un listado que organizaba la Organización Mundial de la Salud. Ninguna vacuna que no tuviera esa autorización o estuviera en ese listado entró a Colombia. Si tú recuerdas, nos insistimos mucho, por ejemplo, con la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. Nosotros nunca la quisimos entrar. La razón principal que en ese momento no se decía por problema, pero que realmente es que esa vacuna no estaba en el listado aprobado por la OMS. Segundo, toda vacuna que entró a Colombia entró con la aprobación y el estudio del INVIMA en sus salas especializadas y se autorizó por parte de esa entidad. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es una tremenda desinformación de parte del señor ministro y unas aseveraciones que realmente ponen en peligro no solo la vacuna del COVID, sino el uso de una plataforma tan innovadora como la es la vacuna de mRNA, que incluso este año, el año pasado, tuvo Nobel de Medicina en las personas que la desarrollaron. Sí, señor exministro, pero una de las cosas que algunos han señalado en redes tratando de decir que el ministro no es un antivacunas, es que tal vez lo que quiso decir, y de pronto le salió mal, es que el mundo no sabía qué consecuencias a largo plazo podían tener la aplicación de esas vacunas. No porque fuera irresponsable, sino simplemente porque la circunstancia de la pandemia así se lo presentó. ¿Puede ser o no? Mira, primera cosa, todas las vacunas tuvieron las 3 fases usuales que se usan para todo medicamento, para toda vacuna, fase 1, 2 y 3. Otra cosa es que esas fases se hicieron en tiempo mucho más acelerado del que usualmente se hace. Una vacuna usualmente toma de 7, 8 a 10 años para su desarrollo. Aquí, gracias al esfuerzo global mundial que se hizo, estas vacunas realmente se lograron aprobar y dar a todas partes de una forma muy acelerada. De pronto se cortaron un poco los términos, pero efectivamente lo que hoy demuestra la ciencia es que los efectos secundarios, el daño que hicieron algunas fue mínimo, pero sí el beneficio fue gigante. En el primer año cerca de 14 millones de personas en el mundo salvaron sus vidas gracias a las vacunas y los estudios que he publicado.
Yo creo que lo que el ministro dijo fue que entraron sin permiso. Es una aseveración que no se refiere, no se puede entender necesariamente que hace referencia a fases rápidas de experimentación, sino que entraron, si hubiéramos entrado de una manera inadecuada y por la puerta de atrás, y eso jamás sucedió. A usted como ministro le tocó el candidato Gustavo Petro en campaña. Estábamos revisando más de 50 trinos criticando la política de vacunación, incluso en algún momento cuestionó la efectividad de las vacunas. Le tocó al entonces candidato Gustavo Petro salir a aclarar, y digamos que es muy nocivo cuando la ideología y la política se meten con temas que son netamente científicos. Ministro, recuérdenos, a usted le tocó padecerlo bastante y desmentir un montón a Gustavo Petro durante la pandemia. Terrible, mira, muchas personas que hoy están asociadas al gobierno nacional sacaron trinos todos los días fustigándonos porque las vacunas no llegaban. Si ustedes recuerdan, hay países que empezaron a vacunar 300 personas, nosotros no habíamos empezado porque en Colombia el proceso requirió una ley, requirió una cantidad de procedimientos, y en ese momento la narrativa era que no iban a llegar nunca. Cuando llegan, después una cantidad de inexactitudes diciendo que no se había vacunado a las personas que había iniquidad la vacunación, tema que jamás pasó en Colombia. Entonces, yo creo que transformar estos temas en temas políticos es supremamente grave, porque al final hacen un daño tremendo sobre la confianza y la credibilidad del público, sobre la tecnología más importante para prevenir la enfermedad y la más efectiva que existe, que son las vacunas. Doctor Ruiz, ¿será que al ministro de Salud de pronto le falta conocimiento técnico o qué pasó ahí? La verdad yo no sé y no quiero entrar a juzgar a las personas, pero esta es la segunda declaración en este sentido que se hace. Ustedes saben, recuerdan que cuando inició el ministro, una de las primeras declaraciones fue que durante la pandemia los médicos y los hospitales se habían lucrado con las personas en unidades de cuidado intensivo. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho nada, el número de muertes, si no hubiéramos expandido el cuidado intensivo, hubiera sido gigante. Más de 300,000 colombianos estimamos que estuvieron hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Y eso evitó una cantidad de muertes. De manera que yo no sé realmente dónde estaba el ministro durante toda esta pandemia. Y yo sí creo que aquí hay un tema de responsabilidad gigante, mucho más en el ministro que está tramitando una reforma a la salud que supuestamente debe salvar vidas. Pues es una situación muy delicada, porque la verdad es que las palabras del ministro han causado todo tipo de reacciones en los colombianos, y por supuesto es necesario este tipo de aclaraciones. Tiene también el señor ministro todo el derecho a hablar, pero pues la opinión pública también a pronunciarse. Hernando, usted le quiere hacer una última pregunta al exministro Fernando Ruiz de un tema parecido pero diferente, ¿no? Sí, Gustavo, buenos días, exministro. La pregunta es esta: ¿qué está pasando en el INVIMA y esta situación tiene que ver precisamente con la escasez de medicamentos? Pues yo creo que sí, yo creo que una entidad que a lo largo de ya más de un año no ha tenido una dirección, que ha venido acumulando procesos, los diferentes tribunales, incluso de Cundinamarca ya hizo una orden perentoria. Yo creo que aquí hay una dificultad tremendamente grande que está generando una situación de absoluta carencia de autorizaciones y de abastecimiento de los medicamentos que deben llegarle al país para atender la enfermedad. Yo creo que hay una situación supremamente crítica, y otras situaciones en Colombia. Ustedes recuerdan, no tuvimos vacuna contra la viruela símica, fue uno de los pocos países de Latinoamérica que no la tuvo. De manera que yo creo que hay un tema aquí clarísimo de responsabilidad frente a la sociedad que es muy grave. Exministro, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, que estés muy bien.